Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso Programación Estructurada en C. En este video continuaremos con funciones. En esta ocasión veremos un ejercicio con funciones. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Hagan clic en la campanita. En este video continuaremos con lo que vimos en el video pasado, funciones y procedimientos. En esta ocasión, un ejercicio de funciones. Si no viste el video pasado, te dejo acá arriba el link para que lo puedas ver. Repasando un poco de funciones, veremos lo que son las declaraciones y las definiciones. Para la declaración de una función, tenemos que usar el tipo de retorno que va a devolver la función, el nombre de la función y nuestra lista de parámetros entre paréntesis. Todo esto al final con un punto y coma. Esta declaración va fuera de la función principal main, generalmente en la parte superior, y después vendrá la definición de la función, que es básicamente la función propiamente dicha, con su cuerpo y también donde tenemos que definir el tipo de retorno, el nombre de la función, las listas de parámetros y todo el cuerpo de la función, con su sentencia de retorno y la expresión de retorno que va a devolver esta función. Esta definición va a posterior de nuestra función principal, main. Pero veamos un ejemplo. Para eso vamos a hacer un ejercicio en nuestro entorno de desarrollo de C++. Ya en nuestro entorno de desarrollo, yo creé un proyecto nuevo en el cual vamos a realizar la siguiente tarea o el siguiente ejercicio. Se nos pide realizar dos funciones para convertir de grados Celsius a Fahrenheit y viceversa, siguiendo las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula para calcular los grados Celsius y la fórmula para calcular los grados Fahrenheit. Tenemos que realizar un menú para que elija la opción de conversión. Y dentro del menú también tiene que estar la opción de que cuando ingresamos 0 se sale del programa, ¿sí? Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser la declaración de nuestras funciones. Voy a poner como comentario declaración de funciones. Nuestra primera función que vamos a declarar va a ser de tipo float y la vamos a llamar Celsius. Va a devolver un número tipo float, punto flotante, con los grados Celsius después de convertirlos. Como parámetro de entrada va a tener también un float con la temperatura, que voy a llamar F. Y también voy a declarar mi segunda función, que va a ser Fahrenheit, que también va a recibir un float al cual voy a llamar C. ¿Sí? Acá tenemos la declaración de las funciones y seguido a nuestro bloque principal vamos a definir, sí, bien digo, definir las funciones. Voy a poner definición de funciones. Muy bien, y vamos a comenzar por la primera. Voy a copiar las dos, pero comienzo por la primera. Acá para definir nuestra primera función voy a poner las llaves y acá vamos a tener voy a definir un float que va a ser nuestra variable resu, ¿sí? De resultado, donde resu va a ser igual a la fórmula para va a ser igual al resultado de la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a Celsius.
y eso está dado por, acá vamos a utilizar la función esta, donde nosotros vamos a pasar los grados Fahrenheit que van acá, F, y esto me los va a convertir en grados Celsius. Y como un valor de retorno va a ser nuestra variable resu. ¿Sí? Muy bien, yo tengo que en nuestra función y son los grados Fahrenheit que voy a pasar, y para convertirlo en Celsius tengo que a los grados Fahrenheit restarle 32 y dividirlo por 1,8. Eso como resultado me va a dar los grados Celsius, y esos grados Celsius que están guardados en la variable resultado va a ser, o en la variable resu, va a ser el retorno de mi función. ¿Sí? Muy bien, voy a continuar ahora con la definición para mi segunda función, que es la función de convertir de Celsius a Fahrenheit. Entonces acá voy a también declarar una variable resu. Por más que yo la declare igual, tengan en cuenta que esta variable, tanto esta variable resu como esta otra variable resu, forman parte del dominio de la función. La otra función no está viendo esta variable, ¿sí? Esta variable es vista únicamente por la función donde yo la estoy declarando, ¿sí? Entonces es como que estamos hablando de dos variables distintas. Y acá resu va a ser igual a la conversión de los grados centígrados en Fahrenheit, ¿sí? Para eso voy a utilizar esta fórmula, donde acá x la voy a reemplazar por c. Son los grados Celsius dividido, esto es lo mismo que poner 1,8, ¿sí? Más 32. Y este por, no va así, va así. ¿Sí? Acá tengo la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Me falta el retorno, el return de mi expresión, que es resu. Muy bien, acá ya tengo la declaración de las dos funciones y la definición de las dos funciones que voy a utilizar, tanto para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Ahora lo que tendría que hacer es nuestro bloque principal de programa, donde vamos a utilizar estas funciones. Recuerden que nos habían pedido manejar un menú. Entonces vamos a hacer un print f. Mejor dicho, todo esto lo vamos a hacer en un bloque while. Pero primero vamos a definir una variable de tipo entera, que va a ser la opción, ¿sí? Y opción va a ser igual a 9 en un principio, ¿sí? Como variable inicial. Y vamos a escribir while mientras opción sea distinto de 0, que replica el siguiente bloque. Y acá sí vamos a poner print f y vamos a escribir elija la opción de conversión. Vamos a poner barra n para poner como título. Y un print f, vamos a ir escribiendo las distintas opciones. Voy a escribir 1, conversión de Celsius a Fahrenheit. Ahora voy a poner un print f también con la opción 2, que es la conversión de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Con un barra n. Y por último un print f, donde voy a preguntar si esto es 0, o mejor dicho 0, para salir del programa. ¿Sí? Muy bien.
/n. Acá podría poner no un while, sino un do while. Me resulta mejor, como para que por lo menos se ejecute una sola vez, ¿sí? Entonces voy a poner do y acá un while. Un while y acá opción, mientras opción sea distinto de 0. Y acá no hace falta entonces ya definir la función. Esta estructura repetitiva funciona mejor para este tipo de programa que queremos hacer. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es preguntar que elija la opción. Printf, voy a poner un /n, elija la opción. 2 puntos. Y acá vamos a poner un scanf para capturar la opción del menú que corresponda y la vamos a guardar en la variable opción, ¿sí? Muy bien. Y ahora, seguido a esto, nos va a preguntar, vamos a poner primero que nos pregunte si opción es distinto de 0. Si esto es así, que ahí sí nos pregunte printf, vamos a decir ingrese la temperatura a convertir. 2 puntos. Y esto lo vamos a guardar en una variable que no definí, pero la puedo definir acá, que voy a hacer float y voy a llamar temp, ¿sí? Donde vamos a guardar la temperatura. Scanf, la variable es de tipo float, por eso la defino así, y la vamos a guardar en temp, que acabamos de declarar, ¿sí? Muy bien, ya tenemos la temperatura, ya tenemos la opción también, si es 1 o es 2, y en base a eso vamos a ejecutar nuestro programa, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es un switch de nuestra variable opción, ¿sí? Y dependiendo si nuestra opción es 1, lo que tenemos que hacer es convertir, ¿no? Convertir de Celsius a Fahrenheit. Entonces, para convertir de Celsius a Fahrenheit tenemos que usar la función Fahrenheit, pero esta la vamos a guardar en una variable nueva temp. Le voy a llamar nueva temp a la variable. Entonces, nueva temp va a ser igual a ¿qué? A lo que devuelva la función Fahrenheit, ¿sí? Y como parámetro le voy a pasar temp, ¿sí? Que es la temperatura que ingrese. Y acá vamos a hacer un break. Ahora, si opción vale 2, esto significa que nueva temperatura o nueva temp va a utilizar la función de Celsius. ¿Por qué? Porque me tiene que convertir de Fahrenheit a Celsius. Entonces acá va Celsius, el nombre de nuestra función, y le voy a pasar temp como parámetro. También pongo un break para salir, y por default esto significa que no aprieto ni 0, ni 1, ni 2, apretó cualquier otro botón, entonces o cualquier otro número marcó, escribió, y voy a poner ingrese una opción válida, ¿sí? Muy bien, y ahí saldríamos del switch. Muy bien, lo que nos queda ahora es podríamos imprimir acá, ¿no? Puedo imprimir printf y acá poner printf la temperatura en
la temperatura convertida es, y acá ponemos un porcentaje F, pero podemos poner vamos a poner 4,4.2, es decir, 4 enteros 2 decimales, ¿sí? Y acá voy a poner, estos son Fahrenheit, ¿sí? Coma, y acá voy a imprimir nueva temp, que es donde guardé la nueva temperatura de la función, ¿sí? Donde acá guardé esto, lo guardé ahí. Voy a ponerlo así, uno abajo del otro, así me queda más prolijo, ¿sí? Y acá hacemos lo mismo. Acá la temperatura convertida es, pero en lugar de Fahrenheit son Celsius, ¿sí? Y acá podemos poner, me faltó poner un --n, y acá un --n para que quede perfecto. Acá lo que tendríamos que hacer es un system pause, y acá un cls, un system cls para borrar ahora sí, para borrar la pantalla y que se vuelva a ejecutar, digamos. Aunque esto lo deberíamos hacer acá, está bien. Perfecto. Muy bien, creo que con esto estaríamos, ¿no? Tenemos cargado nuestra función, la declaración de nuestras funciones. Acá tenemos nuestra estructura repetitiva. Acá me parece falta el punto y coma. Nuestra estructura repetitiva, que vamos a repetir n veces hasta que elijamos la opción 0 para salir del programa, y en base a la opción que carguemos de la conversión podemos ejecutar una u otra función para calcular los grados Celsius o los grados Fahrenheit, y esas funciones están definidas al final del programa, una para grados Celsius y otra para convertir a grados Fahrenheit. Ambas funciones son de tipo float y se pasan como parámetros también variables de tipo float. Muy bien, vamos a compilar y ejecutar. Compilo y ejecuto mi programa. Acá me dio un error porque me falta un punto y coma. Ahí está el punto y coma. Veamos que no falte ningún otro punto y coma. No, estarían todos. Muy bien, ahora compilamos y ejecutamos. Muy bien, nos aparece nuestro menú, conversión de grados Celsius a Fahrenheit, elijo una opción, voy a convertir de Celsius a Fahrenheit primero. Ingrese la temperatura, hoy acá está haciendo 15 grados, entonces la temperatura convertida es 59 grados Fahrenheit. Muy bien, vamos a presionar clic de nuevo y nos aparece la siguiente opción. Vamos a hacer la conversión al revés. Vamos a elegir la opción 2, convertir de Fahrenheit a Celsius. Supongamos que tenemos 65 grados Fahrenheit. En Celsius sería la temperatura convertida 18,33. Muy bien, presiono Enter. Nos sigue mostrando la opción del menú para elegir algún tipo de conversión o salir del programa. En esta oportunidad voy a elegir 0 para salir de nuestro programa. Elijo la opción 0 y terminó el programa. Salimos del programa. Efectivamente, este programa funciona muy bien y estamos aplicando lo que son dos funciones de tipo float para convertir grados Celsius de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Este es un caso práctico donde estamos utilizando funciones. Espero que sea de utilidad, que sea claro el ejemplo. No olviden suscribirse al canal, hacerle clic a la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos.
semana a semana, tanto en programación estructurada como en C++ y Python. Muy bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego.